Hola, una muy cálida bienvenida a esta inmersión de hoy. Tenemos por delante un análisis que la verdad me tiene muy emocionada. Vamos a decodificar lo que podríamos llamar la fórmula oculta detrás de la planificación educativa. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema súper interesante. Es que fíjate, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo estructuran exactamente los maestros el aprendizaje? O sea, ¿cómo hacen para que el cerebro realmente asimile la información y sea efectivo? No es tarea fácil, desde luego. Para nada. Tomar una meta abstracta y convertirla en resultados tangibles frente a un grupo de personas es todo un arte. Y bueno, la fuente de nuestro episodio de hoy es fantástica, porque no es un libro aburrido. Exacto, no es teoría densa. Es literalmente un video directo del pizarrón de un educador. Una explicación rapidísima, muy al grano sobre cómo redactar propósitos de clase, títulos y criterios de evaluación. Y eso es lo que le da tanto valor. Es información de trinchera, digamos. Nos da el contexto perfecto sobre la importancia de tener una brújula clara, muy clara, cuando se trata de transmitir cualquier tipo de información. Totalmente. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Porque a primera vista, hablar de propósitos o criterios de evaluación suena a pura jerga de profesores, ¿no? Sí, puede sonar muy académico al principio. Pero en realidad es una clase magistral absoluta sobre cómo estructurar objetivos claros en cualquier ámbito de la vida. Así es. Y para establecer ese contexto, debemos entender que sin esa brújula, sin esa estructura, el mensaje simplemente se diluye. Lo que este maestro nos muestra en el pizarrón es que hay un ADN compartido en la planificación. El ADN compartido. Ese es el gran descubrimiento aquí. Tal cual. Sea de una clase o de toda una unidad, y los criterios de evaluación. Todos comparten exactamente las mismas características. Es una misma fórmula que se repite. Y el profesor en el video la desglosa de una manera muy metódica. Son básicamente 4 partes. A ver, cuéntanos cuáles son. Primero, la habilidad. Y esto es clave, siempre es un verbo. Un verbo, claro. Acción pura. Exacto. Segundo, tenemos el contenido o la temática, o sea, el producto, el qué vamos a hacer. El qué. Perfecto. Tercero, la finalidad, es decir, el para qué estamos haciendo esto. ¿Y nos falta una? La cuarta es la condición, el cómo se va a hacer. Verbo, qué, para qué y cómo. Lo fascinante aquí es cómo esta combinación asegura que no haya absolutamente ninguna ambigüedad. No es hacer algo solo por mantener a la gente ocupada. Tiene un contenido, un fin y un método específico. Es que elimina las zonas grises por completo. Para quienes nos escuchan, piensen en esta fórmula como, no sé, como una receta de cocina muy precisa o las coordenadas exactas de un GPS. Me gusta esa analogía del GPS. Sí, porque evita que uno se pierda en la sobrecarga de información, ¿verdad? Si solo le dices al GPS, llévame a la ciudad, pues vas a terminar en cualquier lado. Exactamente. Necesitas la calle, el número, el código postal, y en la educación es igual. El material fuente utiliza un ejemplo constante, un hilo conductor narrativo que me parece brillante para ilustrar esto. Ah, sí, el tema del cuidado del agua. Ese mismo, el uso responsable del agua. Veamos cómo aplica esta fórmula de 4 partes al propósito de una clase. El maestro escribe un primer ejemplo en el pizarrón. Lo tengo por aquí anotado. Dice, hoy escribimos un tríptico sobre el uso responsable del agua, teniendo en cuenta sus elementos. Bien, desglosémoslo paso a paso. La habilidad es el verbo escribimos. Check. El producto o el contenido es el tríptico sobre el uso responsable del agua. Ahí está el qué. Y la condición, el cómo se va a hacer, es teniendo en cuenta sus elementos. O sea, no es cualquier tríptico hecho a la carrera. Para nada. Tiene una condición de calidad desde el principio. Pero luego, el video muestra la flexibilidad de esta herramienta con un segundo ejemplo, esta vez en singular. Cierto. El segundo ejemplo dice, explico el cuidado del agua en un cuadro comparativo para promover su uso razonable. Fíjate en el cambio. Pasamos del nosotros escribimos al yo explico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque parece un cambio chiquito, solo gramática. Parece menor, pero cambia por completo la dinámica de apropiación del conocimiento dentro del aula. Cuando dices escribimos, en plural, estás creando una comunidad. El profesor y los alumnos están en esto juntos. Como un equipo trabajando en un proyecto. Así es. Pero al pasarlo al singular y decir explico, la carga de responsabilidad cae directamente en el individuo.
El estudiante tiene que interiorizar esa información al punto de poder explicarla. Se vuelve el dueño de ese conocimiento. Totalmente. Se ajusta a la audiencia de la clase y modifica cómo se apropian de ese objetivo. Me parece súper revelador cómo un simple verbo cambia la actitud mental. Y esto me lleva a la siguiente parte del video, que me encantó, que es el arte del título. Sí, los 3 caminos para enmarcar la clase. Porque la fuente nos sugiere 3 formas de plantear un título. Y lo interesante es que muestra que no hay nada, digamos, rígidamente esquematizado. Son sugerencias que el docente ajusta a su propio propósito. La primera forma es usar una pregunta. Ajá, el video dice, ¿qué podemos hacer para el cuidado del agua? Y menciona que esto se usa mucho en clases de ciencia o desarrollo personal, ¿no? Exacto. Genera curiosidad de inmediato, abre un debate, es un enfoque muy exploratorio. Pero luego tenemos el segundo camino, que es la frase nominal. Por ejemplo, importancia del cuidado del agua. Esa suena mucho más formal. Es como el titular de un artículo de revista o de un informe corporativo. Es declarativo. No invita tanto al debate, sino que te dice, esto es lo que vas a aprender porque es importante. Y luego está el tercer camino, que utiliza la estructura de verbo o habilidad de la que venimos hablando. Mi favorita, la verdad. El ejemplo es, explicamos cómo podemos cuidar el agua en la escuela. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo este tercer título respeta la fórmula perfecta que vimos al inicio. Tienes la habilidad que es explicamos. Sí, Tienes el contenido que es cuidar el agua. sí. Y tienes la condición que es en la escuela. Es transparencia total. El alumno lee eso y sabe exactamente a qué va a la clase. Y me encanta que la fuente resalta mucho esta flexibilidad del docente. Todo, absolutamente todo, lo podemos ajustar a nuestro propósito. Esa adaptabilidad es lo que hace que la fórmula no sea una camisa de fuerza, sino una herramienta real. Totalmente. Y, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque pasamos de hablar de una clase individual de un solo día a la visión macro, lo que el video llama el título de la unidad. Claro, estamos escalando el proyecto. Pasamos de un día a todo un mes de trabajo continuo. Y la regla cambia un poco, ¿verdad? Sí, porque la fuente explica que para las unidades ya requieres una habilidad grande y un producto grande. Ya no usas verbos sencillos, como identificar, ¿Qué tipo de verbos se usan entonces? verbos de mayor peso. Promovemos, elaboramos, construimos, participamos. Son acciones que toman tiempo. Y el producto también tiene que ser masivo. El ejemplo que da sobre la campaña del agua es buenísimo. Dice, promovemos el cuidado del agua participando en una campaña de sensibilización. Ese es el producto grande, la campaña. Pero la fuente hace una aclaración vital que me pareció fascinante. Hacer esa campaña durante el mes no significa que todos los días vas a estar haciendo la campaña en sí misma. Exactamente. No es que llegas el día 1 y dices, bueno, hagamos la campaña. Eso sería abrumador. Claro, los estudiantes se quedarían paralizados. Para llegar ahí, el maestro diseña lo que llama productos pequeños. Los bloques de construcción. Así es. Un día hacen un tríptico, otro día leen un texto, otro día investigan en la biblioteca. Indagan, alimentan la idea. Me maravilla cómo ese trabajo de hormiga diario, pasito a pasito, construye el gran objetivo mensual. Es casi como el desarrollo de software ágil, donde vas haciendo pequeñas entregas hasta tener el programa completo. Es una analogía perfecta. Cada pequeño producto tiene su propia fórmula de 4 partes, y todos suman hacia el producto grande de la unidad. Y bueno, todo este esfuerzo, todo este trabajo de hormiga, tiene que medirse de alguna forma, que es la última gran sección de nuestra fuente, los criterios de evaluación. Así es. ¿Cómo medimos el éxito de todo esto? Y la revelación aquí que a mí me voló la cabeza por lo lógica que es que la misma fórmula de 4 partes aplica exactamente igual a los criterios de evaluación. Es la misma estructura geométrica aplicada al final del proceso. Vamos a analizar los 3 ejemplos del texto porque son súper reveladores. El primero, sobre planificación, dice, planifica el propósito y tipo textual adecuándolo al cuidado del agua. Ahí lo tienes. Las 3 partes presentes y clarísimas. La habilidad es planifica. El qué, el propósito y tipo textual. Y la condición es adecuándolo al cuidado del agua. No hay forma de que el estudiante diga yo no sabía que me iban a calificar esto. Es objetividad pura. No evalúa si le echó ganas, evalúa si cumplió la condición. El segundo ejemplo me dio un poco de risa por lo específico que es. Dice,
Usa mayúsculas y tildación al escribir su texto sobre el agua. Es muy granular. Muy microscópico, sí. Pero la verdad es que aprecio mucho la claridad. Porque si estás evaluando gramática, tienes la habilidad que es usa, el contenido que es mayúsculas y tildación, y la condición al escribir su texto. Es blanco o negro. ¿Pusiste la tilde o no la pusiste? Y eso protege la calidad del producto grande. Si tu campaña de sensibilización tiene errores ortográficos, pierde impacto. Tienes toda la razón. Y el tercer ejemplo ya se va hacia la lógica. Dice, ordena sus ideas usando conectores lógicos para dar sentido al texto. De nuevo, verbo, contenido y finalidad. Pero hay una advertencia final en la fuente que es crucial. Sobre la alineación. Sí, estos criterios deben estar alineados a las capacidades. La idea general podría ser evaluar de 1 a 1, pero no es estrictamente necesario. O sea, no tienes que usar una rúbrica robótica todos los días. Para nada. Todo depende de cómo estén los estudiantes, del entorno, de cómo va avanzando el proyecto y del propósito final. El docente lee la sala y aplica la evaluación con flexibilidad. ¡Qué gran concepto! Y creo que con esa flexibilidad cerramos el recorrido por el video de este educador. Pero yo quisiera que hablemos del panorama más amplio. Sí, claro. Porque la mayoría de quienes nos escuchan hoy no son maestros de primaria que van a enseñar el ciclo del agua mañana temprano. Seguramente no. Pero el valor general de esta información es enorme para cualquiera. Aunque no estés en un aula, esta estructura de habilidad, más contenido, más finalidad, más condición, es el secreto. ¿El secreto para qué exactamente? Para formular metas en tu empresa, para delegar tareas a tu equipo, incluso para aprender cualquier cosa por tu cuenta de forma estructurada. Claro, te evita esa terrible sobrecarga de información, donde no sabes por dónde empezar. Totalmente. Te da un carril por donde correr rápido y seguro. Y esto plantea una pregunta importante. A ver. Si en la educación básica somos tan meticulosos para garantizar que un niño aprenda, ¿por qué en la vida adulta, en nuestros trabajos y metas, somos tan desorganizados con nuestras intenciones? Uf, me dejaste pensando. Es un pensamiento súper provocador para que nuestra audiencia lo mastique por su cuenta. Si la educación requiere un mapa tan preciso del qué, para qué y cómo para garantizar el éxito, ¿cuántos de nuestros fracasos ocurren por no tener esto? Muchos, estoy seguro. Piensa en los proyectos personales o en los clásicos objetivos de Año Nuevo. Voy a ir al gimnasio, voy a aprender inglés. Son puros verbos sueltos. Exacto. Carecen de toda esta anatomía estructural de 4 partes. ¿Qué pasaría si redactáramos los títulos de nuestras semanas con esta misma rigurosidad? Cambiaría todo. En lugar de decir avanzar en el reporte, decir sintetizo los datos del mes para presentarlos al cliente el viernes. Le das a tu mente una habilidad, un contenido, una finalidad y una condición. Es la diferencia entre un deseo y un plan ejecutable. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Me ha encantado decodificar esta fórmula de aula y ver cómo podemos aplicarla en nuestro día a día. Animo a todos los que nos escuchan a que hagan la prueba esta misma semana con sus proyectos. Yo también los animo. Es una herramienta poderosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión. Nos escuchamos en la próxima con más análisis para seguir construyendo nuestras metas. Hasta pronto.